Muy bien, bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en nuestra iglesia bautista en Maldonado. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 19. Voy a hablar de dos personajes hoy, en Lucas 19 y en el 18 también. Vamos a contraponer dos personajes aparentemente ricos, los dos, aparentemente, digo porque así dice la Biblia, ¿no? Vamos a hablar sobre Zaqueo primero y vamos a hablar sobre el joven rico también. Y vamos a ver las decisiones que tomó uno y las decisiones que tomó el otro. Qué actitud tomaron uno y qué actitud tomó el otro. La historia de Zaqueo es una historia conocida, sabemos un poco sobre eso, pero vamos a repasar bíblicamente lo que dice Lucas capítulo 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder ministrar tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana para esta congregación, para los escuchas, de la grabación también después. Señor, que cada uno de nosotros seamos bendecidos en esta mañana y llevemos algo de lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice tu palabra, Señor. Sin ella nosotros en vano estamos trabajando porque Dios tiene que obrar en la iglesia, tiene que trabajar en la iglesia y debemos permitir que Él obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, es importante hacernos algunas preguntas con respecto a lo que aquí Lucas está escribiendo. Y él ubica el relato de Zaqueo después de la historia del joven rico, que ya lo vamos a pasar a ver un poco más adelante. ¿Por qué este es el único relato que narra la historia de Zaqueo? ¿Por qué? El único evangelio, perdón. ¿Por qué ubica el autor esta historia en este lugar específico? Y estas preguntas nos llevan a hacer algunas precisiones necesarias. En el capítulo anterior, en el capítulo 18, vamos a ir al versículo también 18, así que estamos en Lucas 18, y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, tenemos las dos historias claras acá.
¿sí? Saqueo principal de los que cobraban los impuestos es un publicano. Publicano se decía a los que cobraban los impuestos. Saben ustedes que los impuestos no eran para el gobierno de Israel, era para los romanos, o sea que trabajaba para el enemigo, vamos a decirlo así crudamente. Saqueo trabajaba para el enemigo. Era odiado por la congregación y por el pueblo de Israel porque él estaba trabajando para los otros. Y no solamente eso, sino también que los publicanos abusaban de su cargo y cobraban de más los impuestos, se quedaban con una porción de la plata y lo demás se lo daba al gobierno romano. Así que la figura del publicano era una figura que se rechazaba a toda la nación. Toda la gente odiaba a ese tipo de personas. La rechazaban constantemente. Y Saqueo era una persona que, si bien era rica, era una persona odiada, era una persona rechazada, aún por la gente de su barrio, aún por la gente de la ciudad, no lo querían. Y él sabía eso. Y se sentía discriminado, se sentía como que él no valía nada. Aún cuando tenía riqueza, no valía nada. Bien, se aparece Jesús. Y él tenía la necesidad de ver a Jesús. Imagínense, él tenía dinero, pero no podía ver a Jesús. Era rico, pero tampoco podía ver a Jesús. No podía invitarlo a su casa porque seguramente Jesús no iría, porque él era un publicano. Ese era su pensamiento. Yo no soy digno de tener la salvación. Yo no soy digno de Jesús. O sea, la idea de Saqueo era, ya él mismo se sentía rechazado por la sociedad, se sentía rechazado por el Señor Jesús también. Jesús le da una lección. Pasa por allí, lo ve y le dice: Saqueo, baja, que hoy tengo que estar en tu casa. Para el común del judío, ir a la casa de un publicano, de un pecador, era gravísimo. También sería rechazado porque iba a la casa de Saqueo. Y la gente lo comentó ahí en este pasaje que nosotros acabamos de leer. La gente comentó cómo Jesús podía entrar a la casa de un pecador. No podía ser. O sea, la sociedad de aquel tiempo rechazaba rotundamente de que Jesús fuera a la casa de Saqueo. Pero a Jesús no le importó lo que pensaban los demás. Él fue igual. Y algo precioso y maravilloso pasó en ese tiempo, en ese lugar. Acá el autor Lucas, que está escribiendo las dos historias, y es importante ver que la primera habló de joven rico y la segunda habló de Saqueo, y vamos a ver las dos historias. Parecería que Lucas acá quería establecer un paralelo entre dos hombres. Uno era un principal, aceptado por la comunidad, un buen judío, cumplidor de la ley. Era una persona fiel a su país. El joven rico era una persona excelente frente a la sociedad. Tenía dinero, cumplía los mandamientos, era un hombre pudiente, era un hombre correcto, pero él estaba apegado a su riqueza porque ahí mismo se desnudó su presencia frente al Señor. Cuando el Señor le dijo: todo esto lo cumplí de mi juventud, he cuidado de los mandamientos, dice el versículo en el capítulo 18, tú sabes los mandamientos, y él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Jesús sabía que él apreciaba más su riqueza material que la adoración a Dios. Él estaba apegado a esa cosa y por eso lo plantea el Señor allí a sus discípulos. En el desarrollo de la historia, el joven rico creía que era perfecto, pero que le faltaba esa aseveración o esa confirmación de Jesús de que él ya tenía la vida eterna. Pero le pregunta igualmente: Señor, ¿qué es necesario para tener la vida eterna? En el versículo 18. Bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le narra todo lo que socialmente y religiosamente él no hizo bien. Fue un hombre correcto, fue un hombre bien, era aceptado por todos, era una persona joven, pero tenía dinero, administraba bien todas sus cosas. Pero dice: te falta una cosa, y quiero precisar algo. Lo primero: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Jesús está diciendo eso para todos: vendan todo lo que tengan y déselo a los pobres y síganme. No. Lo que Jesús quería desnudar en este momento, sacar a la luz,
era que su amor a la riqueza era mayor que el amor a Dios. ¿Vieron las dos historias? En una historia, el joven rico estaba apegado a su riqueza y confiaba en su riqueza. Y se fue triste, dice allí la palabra de Dios, versículo 23, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otra precisión, Jesús dijo que el rico no puede entrar en el cielo. No lo dijo, porque lo aclara y dice, más fácil es entrar al camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando hizo esa precisión el Señor, ¿usted qué se imagina? ¿Una aguja de coser? No, aguja se le llamaba una pequeña puerta de la ciudad de Jerusalén que el camello tenía que agacharse muy dificultosamente para poder salir de la ciudad. El camello era alto y para salir lo que se le dice el ojo de una aguja era parecido al ojo de una aguja, era una pequeña puerta, pequeña. Entonces el camello tenía que prácticamente arrastrarse para salir de la ciudad y le dificultaba salir, pero no era imposible que lo haga, lo hacía, pero con dificultad. La misma comparación hace el Señor con el rico. Dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero luego aclara, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que el rico puede entrar en el reino del cielo, porque en el capítulo 19 Lucas aclara que el otro rico sí entró en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Las dos historias. Uno estaba pegado a sus riquezas y no quería largarla con nada. El otro, en cambio, hizo algo precioso. Parecería que Jesús necesitaba parar ahí en Jericó, ¿no? Para tener este encuentro con Zaqueo. Parecería innecesario, pero él decide detenerse para tener un encuentro muy especial con este hombre, tal vez el hombre menos adecuado para que un maestro como el Señor se reuniera para hablar y hasta comer en su casa. Por eso el descontento de la sociedad de aquel lugar cuando el Señor entra a la casa de él. Y perplejos estaban, dice, porque era un hombre muy desprestigiado, un hombre despreciado. ¿Cómo vas a trabajar para un enemigo? ¿Y cómo vas a robar? Porque no había ahí control sobre los romanos sobre los publicanos. No había control. Cada uno hacía lo que quería. Pero si no pagaba los impuestos, seguramente lo iba a denunciar. Zaqueo, por esa parte, había decidido salir a ver a Jesús a su paso por la ciudad y decide subirse a este árbol grande y frondoso para ver pasar a Jesús. Una posición incómoda para un hombre rico, ¿no? Subirse a un árbol. Un hombre rico podía haber comprado hasta toda la calle para él solo y haber dejado que Jesús pasara y él lo podía haber recibido. Pero esta es una buena indicación de que Zaqueo tenía una necesidad de encontrarse con el Maestro. Zaqueo tenía una necesidad de verlo, aunque sea pasar, porque había escuchado las historias, había visto las historias. Entonces, el Señor pasa por abajo del árbol, mira para arriba, lo descubrió, desciende, date prisa porque hoy estaré contigo. Y Zaqueo aquí obedece presuroso, feliz de dar la bienvenida en su casa a un personaje tan importante, seguramente sin tener idea de lo que significaba esta visita del Señor a su casa. Entonces las dos historias que estoy tratando, ¿no? El joven rico por un lado, la historia de Zaqueo por el otro, y es interesante ver la diferencia de las actitudes de los dos. El joven rico directamente rechazó al Señor y se fue triste. Este rico, también rico, un hombre pudiente, un hombre que tenía todo lo que quería, reacciona frente al Señor, lo recibe en su casa. Y me gusta la historia porque aquí en este capítulo 19 de Lucas vamos a ver algo que pasó. Cuando él lo recibe en su casa, dice, descendió a prisa, en el versículo 6, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces Zaqueo dijo al Señor, y esto quiero recalcar en la parte de la historia.
¿Ustedes observaron que el Señor les pidiera algo a Él? ¿Observaron que el Señor les predicó el Evangelio? No. ¿Observaron que el Señor le obligó a darle algo o devolver algo a los demás? No. El Señor no hizo nada. La única cosa que hizo el Señor es demostrarle amor, misericordia, perdón. Zaqueo quedó impactado con la actitud de Dios, con la actitud del Señor. El impacto a su vida y a su corazón fue definitivo. La historia que leímos en el capítulo anterior decía que el joven rico se puso triste porque tenía muchas posesiones. Zaqueo en esta historia demuestra que él era muy rico, pero que había entrado el gozo del Señor, la salvación del Señor a su vida y a su corazón, e inmediatamente hubo transformación de su vida. No fue progresivo, no fue durante 1 año, 2 años, no. La conversión de Zaqueo fue inmediata, tan inmediata que ni siquiera dejó que el Señor predicara la palabra, porque se sintió impactado por el amor del Señor. Como yo, que reconozco que soy un ladrón, un publicano, que todo el mundo me rechaza, que nadie me quiere, el maestro de los maestros, el Señor importante, el de los milagros, viene a mi casa a quedarse, entra en mi hogar y, sin importarle los comentarios de la sociedad de aquel tiempo, el Señor traspuso todos esos comentarios, todos esos pensamientos religiosos, y le demuestra misericordia y amor. E inmediatamente dice, se puso en pie. Y dice el versículo 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La reacción de Zaqueo, la conversión de Zaqueo fue inmediata. Voy a tratar un poquito sobre lo que dice la ley en cuanto a los ladrones, más adelante. Entonces es interesante ver la diferencia entre la actitud de Zaqueo frente al Señor, que reacciona con un cambio radical y gozoso en su vida, y el joven rico, quien se retiró triste al reconocer que no podía hacer lo que Jesús le demandaba para seguirle. Aquí la reacción de Zaqueo desnuda la fricción tan notoria que es evidente en el Evangelio de Lucas entre los dos, que los dos se sentían buenas personas, que habían hecho todo bien, que eran religiosos, ¿sí? Aun cuando la sociedad no aceptaba a Zaqueo, para él Zaqueo, él estaba todo bien. Los escribas, los fariseos, los principales del pueblo y aquellos que se acercaban a Jesús y que no sentían o no eran vistos como dignos de acercársele a hablar con él, y por eso se entiende la reacción del pueblo cuando rechazan que el Señor entra a la casa de un pecador. Esa sociedad religiosa era una fachada, paredes blanqueadas, le decían, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no ser paredes blanqueadas. Usted reconoce lo que es una pared blanqueada, ¿no? Te agarra una brocha y le da o la pintura de una casa negra, de mugre o de todo, y cuando termina dice, qué hermosa que está. Pero abajo de toda esa pintura hay problemas, hay humedad, hay hongos, está enferma. Hay que arreglar primero todo eso antes de pasar a pintarlo. Paredes blanqueadas. Y esto es lo que muchas veces un cristiano aparentemente es un buen cristiano. Va a la iglesia, canta, enseña o predica o canta especiales o hace ministerios diferentes, pero es una pared blanqueada. Dentro de su vida no hay una conversión. La conversión de Zaqueo es una conversión inmediata. No es como la del joven rico. La gente se quejaba porque Jesús estaba entrando allí en ese lugar, dice el versículo 7. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo digo, esa sociedad religiosa no tenía misericordia de la gente. No tenía misericordia de que ellos también eran pecadores, que ellos también podían fallar, que ellos también podían fracasar. Pero para ellos estaba todo bien.
tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros también somos pecadores todos. Y todos caemos, y todos tenemos que tener misericordia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquel momento cuando la mujer pecadora entró con un vaso de perfume, un frasco de perfume, perdón, y lavó los pies del Señor? Y todos, ¿qué criticaban? Simón, el dueño de casa, ¿qué decía? Pedro, si el Señor supiera quién la está tocando, venderíamos ese perfume y le damos a los pobres, ¿no? Es como algunos gobernantes. A los pobres le doy el 10%, el 20% y el 80% va para mi bolsillo. Eso era la religiosidad que tenían, ¿no? Y el Señor se lo dijo en la cara: Simón, entré en tu casa y no me diste agua, no lavaste mis pies, mas esta no ha parado de lavar los pies con perfume y secarlo con sus cabellos. Así que le dijo a la mujer que eran sus pecados perdonados. Luego de esto, que aparece en el corazón de esta historia, el centro de la enseñanza que Lucas quería enfatizar en el encuentro entre Jesucristo y despreciada persona, porque es así, el recaudador de impuestos, no queda claro si Zaqueo se pone de pie en respuesta a los cuestionamientos que se le hacen a Jesús o si lo hace al serle revelada la palabra de Dios. Yo pienso que sí. En ese momento como que entró el Señor en su vida y en su corazón y lo transformó, porque no dice que el Señor predicó, que enseñó, que dijo algo, pero al ver las murmuraciones de los demás, que decían, ¿cómo puede Jesús entrar a la casa de un pecador? En el siguiente versículo 8 dice inmediatamente que Zaqueo se puso en pie y dijo lo que iba a hacer, ¿no? A resarcir todos los robos que había hecho. Así que, cualquiera haya sido la razón, él se pone de pie y anuncia que va a restituir y va a indemnizar materialmente a quien robó y oprimió. Y así Zaqueo se compromete públicamente delante de Jesús y de todos los demás testigos presentes a dar la mitad de todo su bien a los pobres y devolver 4 veces lo robado a su víctima. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia y su decisión? ¿Qué puede aportar la experiencia, el desarrollo y la vivencia de Zaqueo? Creo que mucho. La primera cosa es que una persona despreciada, una persona de mala fama, aun cuando tenía los bolsillos llenos de dinero, pero no estaba completo. Y eso lo sabemos. La riqueza no te va a hacer completo de nada. Materialmente no te vas a llenar tu vida y tu corazón. Eso es claro. Lo otro es que él sintió el amor del Señor, al Señor ir a él. Y entendió lo que era. Y hubo algo que lo quiero resaltar. Fue una decisión espontánea, inmediata y pública. O sea que él estaba testificando delante del Señor que él estaba convertido. El Señor lo dice en su palabra: al que me negare yo le negaré, y al que me confesare yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿qué desafío nos plantea Zaqueo acá? Lo primero es que Zaqueo no actúa bajo ninguna presión de Jesús. Jesús no lo presionó, no dijo nada. Él no es llevado por Jesús a tomar ninguna decisión, sino por su propia cuenta él decide entregar la mitad de sus bienes, a diferencia del joven rico a quien sí se le pidió que entregara su riqueza a los pobres y que al final decidió no hacerlo. Cuando nosotros leímos el capítulo anterior, fue claro la historia, ¿no? El capítulo 18, vimos que él dijo: yo he hecho todo esto de mi juventud, versículo 21, y Jesús le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús sí le pidió al joven rico que lo hiciera, y el joven rico, entristecido, no lo hizo. A Zaqueo no se le pidió nada, pero Zaqueo recibió la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué significa la revelación de la palabra de Dios? Encontró la salvación, encontró lo que nosotros encontramos en Cristo. Usted llegó a Cristo por algún motivo, de algún camino, alguna manera, ya sea de pequeño, ya sea de grande, ya sea siendo un gran pecador, ya sea siendo una persona que la sociedad lo despreciaba. De alguna manera usted entró al camino del Señor. Eso se le llama que la palabra de Dios se le reveló a usted. Usted entendió el Evangelio.
entendió que era un pecador, que necesitaba a Cristo y que solamente Cristo lo podía salvar. Ese momento se llama el momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hemos nacido de nuevo en ese momento. La palabra revelada hace un nuevo nacimiento. El nacimiento en la familia del Señor. Nuestro nombre está en el libro de la vida. Así lo dijo el Señor en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Podemos decir esa frase, nació de nuevo. Zaqueo nació de nuevo. Versículo 8 es manifestar que yo amo al Señor, creo en Jesucristo. Señor, en este momento voy a actuar. En este momento voy a hacer lo que debía haber hecho al principio. Nuestra decisión tiene que ser una decisión espontánea, fruto de habernos encontrado con el Señor y nos deja no como estábamos antes, sino totalmente diferentes. Alguna persona que lo conoció a usted y ahora sabe que está en el camino, le ha dicho, qué diferente que estás ahora. ¿Le ha dicho eso? La verdad es que veo un cambio en tu actitud, en tu manera de ser. Y si no te conocían antes de que tú conocieras a Cristo y ven tu actitud ahora, esa es la manera de confesar a Cristo, con nuestra actitud, nuestra manera de ser. Cuando tenemos dos opciones, o hacer lo que el mundo hace o hacer lo que Dios quiere, ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de que si seguimos a Cristo o no. Ahí confesamos a Cristo o no. O le negamos. ¿Sabe? Un encuentro con el Señor Jesucristo tiene que causar un cambio completo en tu vida. Completo, absolutamente, inmediato, radical en nuestra forma de pensar y de actuar. Vamos a mirar esto. Miremos que Zaqueo no hace un regalo a Dios para extorsionarlo como muchos hombres ricos hacen. Que entregan lo que han obtenido deshonestamente pensando que así pueden seguir cometiendo sus pecados y seguir robando. Pensando que son absueltos por regalar dinero, por hacer donaciones. No, porque la palabra de Dios es clara en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino el rico sería salvo y el pobre no. Zaqueo decide dar la mitad de los bienes a los pobres, así que no solo está dispuesto a dar por satisfacción personal, sino que demuestra un cambio de ser un lobo rapaz, un ladrón, sino que en este momento está convirtiéndose en una oveja del redil del Señor. Un hijo más. Y el Señor lo confiesa, este también es hijo de Abraham. ¿Sí? Y mientras corrige los defectos que antes había cometido, renuncia a esas prácticas perversas y en el futuro, dándonos ejemplos de despojarnos para ayudar a los necesitados y hacer el bien a nuestro prójimo siempre. De esta manera, Zaqueo nos plantea por lo menos 3 desafíos que nos pueden guiar en el desarrollo de una ética para nuestro desempeño profesional. Lo primero, una entrega. El primer desafío que nos presenta Zaqueo es una entrega desinteresada, porque al encontrarse con Jesús en un acto puramente voluntario, decide entregar la mitad de su bien a los pobres. El bien pudo haber entregado el 10%, pudo haber entregado algunas cosas, algunas primicias, o cualquier porcentaje que hubiera querido y que no afectaría su fortuna. Pero su encuentro personal con Cristo lo llevó a entregar la mitad de todas sus posesiones. Entrega que podemos calificar desinteresada, porque evidentemente no estaba esperando nada a cambio. No hizo una negociación con el Señor. Cuando leí la parte que decía que aquellos que dejan padre, madre o casa por causa de mí van a ser bendecidos aquí y en la eternidad, siempre aclaro, ¿no? Porque no es una negociación, no es que yo le doy a Dios para que Dios me dé. Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Bueno, yo le doy el diezmo para que Él me dé 10 veces más o 100 veces más. Como dice la palabra del Señor, Él va a dar 100 veces más de todo lo que hemos dejado por Él.
tenemos que estar dispuestos a entregar al Señor, seguir a Cristo, poner nuestros deseos y nuestros anhelos en una sumisión a la voluntad de Dios, inmediatamente. ¿Cómo sería diferente nuestra sociedad si existieran hombres dispuestos a anteponer sus necesidades personales a los anhelos personales? Hombres entregados, con capacidad de dar todo por Dios y por los necesitados. ¿Cómo sería la cosa si en el ejercicio de nuestras profesiones y en nuestra búsqueda del éxito personal tuviéramos en cuenta al pobre y al necesitado, al menos en ese nivel que nuestros deseos y beneficios personales? Así como un verdadero encuentro con Cristo nos debe llevar a ser personas de entrega, sin mirar a los costados, sin mirar quién está dando y quién no. Nuestras vidas, nuestros corazones tienen que ser hombres y mujeres entregados al Señor. Vida con acciones desinteresadas. ¿Y cómo nosotros podemos agradar al Señor? Cuando agradamos al prójimo. Esa es la primera de los desafíos, la entrega. El segundo, la transparencia. Cuando Zaqueo declara que si en algo había defraudado lo devolvería, se está exponiendo públicamente a que era un ladrón. Si nadie lo podía haber acusado es porque no tenían pruebas. Sabían qué clase de persona era porque todos los publicanos estaban mal vistos. No era fácil para nadie, ¿no? Ni para descubrirlo a él, ni llevarlo frente a la sociedad y decir, este me está robando, porque ¿quién era la policía militar que había en este tiempo? Eran los romanos. ¿Y qué le iba a decir a los romanos? ¿Está robando para ustedes? Ellos no iban a defenderlo de ninguna manera. Exponerse públicamente a una evaluación, estar dispuesto al escarnio público. Estaba diciendo, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado, lo voy a devolver. Él no tenía nada escondido en este momento porque estaba siendo transparente. Públicamente dijo, soy un ladrón. Públicamente dice, he robado. Públicamente dice, soy un pecador. Públicamente dice, yo te amo, Señor, en otras palabras. Es una conversión inmediata. Tiene que ser una conversión inmediata. Eso se le llama justificación. En este momento Zaqueo estaba justificado delante del Señor. En cambio el joven rico, no. En cambio el joven rico se habrá quedado con su riqueza para todo el tiempo y no lo ayudó eternamente. ¿Sabe? No todos están dispuestos a ser transparentes en su vida. Pero nosotros tenemos que buscar la transparencia en nuestra vida. Si algo tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocerlo. Si algo hemos fallado, tenemos que reconocerlo. Si algo hemos hecho mal, tenemos que decirlo. Y salir de esa exposición de culpa para ser perdonados por Cristo. Porque si usted sigue leyendo el pasaje, dirá el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué estaba hablando Jesús acá? Zaqueo estaba perdido, pero fue hallado. Era un hijo perdido, pero ahora es un hijo de Dios. Y para esto vino el hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, para salvar lo que se había perdido. Es una esperanza para la humanidad, es una esperanza para ti y para mí, de que Jesús nos da la restauración. Nos restaura, nos perdona, tiene misericordia de nosotros, pero la actitud de Zaqueo fue que le dio esa validez. ¿Me entiendes? Jesús ama a todos, Él quiere salvar a todos, pero no todos contestan como Zaqueo, la mayoría contestan como el joven rico. Por eso traje las dos historias para hacer una comparación. Y Lucas lo dice bien, porque cuando en el capítulo 18 el Señor dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, parecería que fuera imposible, ya lo aclaré yo. Pero en el capítulo 19 Lucas pone a este hombre rico que sí puede ser salvo. ¿Me entienden? Y lo dice el mismo Señor Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible
para Dios. Así que aquí vemos la transparencia. Y un punto importante que Lucas quiere recalcar a sus lectores es que la transparencia es necesaria en todos nuestros actos, aun cuando esto traiga consecuencias personales, como le pasó a Zaqueo. Zaqueo estaba diciendo: soy ladrón. Lo que ustedes dicen de mí es verdad. Ustedes creen que yo soy una mala persona, es verdad. Me siento culpable, pero asumo mi responsabilidad y voy a devolverle el dinero. Y este ejercicio espiritual que hizo Zaqueo, esto puede robustecer nuestro carácter y puede ser de mucha bendición saber y poder decir que lo que nos pueden escudriñar, que nos pueden mirar nuestra vida, que no hay secretos ni cosas escondidas, que ante Dios estamos a cuenta y que no debemos nada a nadie, que podemos ser objeto de escrutinio, de crítica, de burla. ¿Cómo sería si todos fuéramos tan transparentes en todas las cosas de nuestra área espiritual y la gente nos viera como somos realmente? ¿Se han cuestionado ustedes alguna vez decir: menos mal que no me ve nadie de la iglesia? Si usted dijo esas palabras, también recuerde que Dios lo ve. Porque a Dios no se le esconde nada. Así lo decía David: ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si fuera a los montes, al profundo del mar, allí estás tú. Dentro de la montaña, allí estás tú. Nadie se puede esconder del Espíritu de Dios. Así que tenemos este otro desafío. El primero fue la entrega, el segundo la transparencia, el tercer desafío es la restauración. Y esta es la parte más bonita de la historia. Zaqueo fue más allá de exponerse a ser investigado. Al decidir restituir, indemnizar a quienes había defraudado, es probable que se estuviera exponiendo a tener que entregar todo lo que tenía, todo lo que le quedaba de riqueza. Pero él se compromete a devolver cuadriplicado el monto que había tomado deshonestamente, yendo más allá de lo que demandaba la ley mosaica. Y quiero leerles varios pasajes de la ley. Si quieren, dejen su dedito ahí y vuelvan. Vamos a Éxodo 22. Tengo 3 o 4 lecturas. Éxodo 22, 4 al 7. Éxodo 22, 4 al 7. Mirándolo así, cuando él dijo cuadriplicado, parecería que fuera un reglamento de la ley mosaica, pero no era así. En 22.4 dice: si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonada o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Este por un lado. Ahora vamos a ir a Levítico 6. Ya vieron que acá era el doble prácticamente de todo lo que estaba hurtado. Levítico 6, versículo 5. Levítico 6, 5. O todo aquello sobre quien hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Esto sería la quinta parte, ¿no? Estamos hablando de un 20% nomás que tendría que devolver. Número 5. Número 5. Estamos leyendo la ley porque Zaqueo estaba dentro de la ley, ¿no? No es para nosotros esta ley. Estamos hablando de la ley mosaica. Número 5. Yo quiero manifestar la decisión que tomó Zaqueo, que fue mucho más de lo que se le pedía. Número 5. Dice el versículo 6. Di a los hijos de Israel:
el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Primera cosa, a Zaqueo no se le descubrió nada, nadie lo denunció, nadie lo agarró con la mano en la masa, así que el libro de Éxodo que leímos no entraba dentro de eso, pero era el doble, ¿sí? Acá el número dice, si alguna persona confiesa el pecado que cometió, tiene que devolverlo y le va a añadir una quinta parte. ¿Cuánto dijo Zaqueo que tenía que devolver o iba a devolver? 4 veces lo robado. Nada que ver, ¿no? Estamos hablando de multiplicó por muchas veces más la que tenía que devolver, ¿no? Y tenía otro pasaje, creo, en Deuteronomio, que también me gustó, estaba leyéndolo y me gustó mucho para incluirlo, pero en general, voy a volver a eso un poquito, a ver si hay otro versículo que no leí, en el 22:1. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y los desgollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y así sucesivamente era la ley mosaica. Pero no, quiero aclarar que lo que hizo Zaqueo no necesariamente tenía que devolver 4 veces lo robado. O sea que lo multiplicó por muchas veces más. ¿Qué puedo decir? ¿Estaba emocionado? Sí, puede ser. ¿Estaba impactado? Sí, creo que sí. ¿Recibió el amor del Señor en ese momento? Sí, creo plenamente. ¿La palabra del Señor se le reveló en ese momento? Sí, creo plenamente. Zaqueo fue una conversión increíble, inmediata, de un hombre despreciado totalmente, pero muy rico. Esas son las conversiones que Dios aprecia. Eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Aún el pecador más pecador, aún el homicida, el ladrón, Dios lo puede perdonar. Dios puede llegar a todas las personas con amor, pero aquí hay una actitud de lo que yo recalco. La actitud no solo fue del Señor, fue de Zaqueo. Eso se llama un paso de decisión. Se llama comprometerse delante del Señor y de los hombres. Zaqueo se entregó de alma y cuerpo al Señor. No así el joven rico. Así que, si se trataba de un robo ordinario y no se podía devolver las cosas, había que pagar el doble de su valor, eso decía Éxodo, ¿no? Pero si se confesaba el robo y se hacía restitución voluntaria, había que devolver el valor de lo robado más una quinta parte nomás. Entonces vemos a Zaqueo dispuesto a hacer más de lo que demandaba la ley y a mostrar con sus obras que había sufrido una seria transformación a partir de su encuentro personal con Cristo. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a esto? Frutos del Espíritu. Y es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. El Señor habla en la palabra de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. No por su manera de hablar, por sus frutos. Si una persona convertida no tiene fruto, no está convertida. Si una persona sigue andando en el pecado y no tiene cambio en su actitud, no es convertida. Hay que dudar de su conversión. Por eso es importante analizarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. ¿Habla tus actos de la conversión? ¿Está manifestando que tú eres un hijo, una hija de Dios convertido? ¿Tus actos están siendo fuertes? No para aparentar como pared blanqueada, sino en la oscuridad más absoluta, en el secreto más absoluto. Dios te está mirando, Él va a ser tu juez, el mío. Él va a poner sobre mí lo bien y lo mal, los frutos que di o no di. Y en este gran desafío y último desafío que nos deja Lucas en este relato, en la restauración, debemos estar dispuestos a restituir y a resarcir a aquellas personas que hemos ofendido, a aquellas personas que hemos abusado, y no importa el costo de nuestra restitución, debemos estar dispuestos a hacerlo, cueste lo que cueste.
Eso se llama fruto de la conversión. ¿Hay algo que tú tienes que aclarar con alguien? ¿Ofendiste a alguien? ¿Dudaste de alguien? ¿Te enojaste con alguien? ¿Por algún motivo? El verdadero encuentro con Jesús ofrece restauración, pero también restitución. Tú hiciste algo mal, el Señor te perdonó, bien. La persona a quien tú ofendiste, o dañaste, o abusaste, ¿la restituiste? ¿Fuiste a esa persona, le pediste perdón, trataste de arreglar las cosas? Un verdadero encuentro con el Señor nos lleva a esto, a estar dispuesto a entregar todo por su amor, no querer agradarlo y por querer estar en paz con nuestros hermanos solamente, sino para dar testimonio de nuestra conversión. Y aquí lo vemos a Zaqueo, no solo dispuesto a entregar la mitad de lo que poseía, lo vemos en realidad dispuesto a entregar todo por el Señor Jesús. Y cuando nos encontramos con el Señor, debe haber una evidencia tangible de un efecto inmediato de un encuentro personal con el Señor. ¿Te ha ocurrido esto en tu vida? ¿Has tenido ese encuentro personal con Cristo, que Cristo te transformó la vida y el corazón y estás dispuesto a hacer lo que Él te diga, cueste lo que cueste y pierdas lo que pierdas? Dirías, pero Zaqueo ahora va a pasar a ser un pobre, porque va a devolver mucho dinero. Pero él estaba dispuesto porque encontró algo más maravilloso que lo material, que es la vida espiritual y la vida eterna. ¿Tú estás dispuesto a dar ese paso de restituir a quien dañaste? ¿Ayudar a quien tú perjudicaste? Cuando nos encontramos con el Señor debe haber una evidencia, una demostración, no solo con palabras, sino con frutos. Nuestra vida tiene que ser otra vida. La persona no puede ser la misma persona. Como cristianos, es de suma importancia recordar este principio de estar dispuesto a resarcir a quienes hayamos agraviado, porque el perdón está acompañado de la restitución de la entrega y estar dispuesto a perder por causa de Jesús lo que es en honor a la verdad, nunca jamás va a ser una pérdida, sino una inversión para tu vida espiritual. ¿Cómo serían las cosas si todos estuvieran dispuestos a restituir a quienes hemos hecho mal? ¿Cómo cambiarían las cosas si el pedir perdón viniera acompañado de un propósito de restituir el daño y no del simple olvido? Olvídate lo que pasó. Es fácil a veces pedir perdón y decir, bueno, de este tema no quiero hablar. No vamos a hablar más de este tema, pero el dañado está dolorido y 2x3 toca la herida y sale la sangre y sale otra vez a abrir la cicatriz porque se está tocando una y otra vez el mismo daño que ha sufrido y no hay restitución. Así que debe haber restitución. ¿De qué manera? Bueno, según el daño que hemos hecho, tenemos que restituir. Tenemos que hacer un movimiento, tenemos que hacer algo para que la persona que está ofendida o dañada pueda encontrar en nosotros misericordia, perdón, y nosotros también a su vez lo mismo. Es un vaivén. Lo que hace Jesús es decir, traer a la salvación a una familia a través de un hombre dispuesto a entregarse, a ser transparente, a restituir, porque ha llegado de la salvación a la vida de una persona que se manifiesta con actos específicos. Recuerdo hace años atrás un pastor que castigaba a su esposa todos los días. Al final terminó denunciado y lo pudieron sacar del pastorado. Pero ese pastor le daba cada paliza a su mujer. Y tú dirías, pero ¿cómo un pastor puede hacer eso? Bueno, era hombre supuestamente, ¿no? Y estaba cometiendo esa fechoría. Al final la pobre esposa pudo separarse de él por el sufrimiento que estaba teniendo. Y acá es importante, quiero por último tocar para terminar. Cuando Zaqueo lo dice en el versículo 8, devuelvo todo. En el versículo 9 Jesús lo restituye como hijo de Dios, como hijo de Abraham. Y en el versículo 10
lo manifiesta y lo asevera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Zaqueo perdió públicamente, el Señor lo restituye en una posición mucho mejor. Hijo de Abraham, es israelita. ¿Recuerdan en la ciudad que estaban ellos, no? En Jericó. Era en la ciudad de Jericó, no era Jerusalén, no estaban en Judea, pero estaban en Jericó. Y ese hijo de Abraham había sido culpado del pecado, sentía el dolor en su ser del pecado, que la culpa lo estaba matando, y va en busca del Salvador, lo encuentra, el Salvador lo perdona, él restituye, él confiesa, y el Salvador lo pone en la posición hijo de Abraham. Porque se había perdido. Versículo 10 dice que se había perdido. Y el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Hay muchos perdidos en el mundo. Tú eras uno de ellos. Pero el Señor te salvó y te restituyó y te puso un nombre. Ahora es Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer con ese nuevo nombre? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que cuidarlo. Ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos deberes y también tenemos beneficios. Nuestro beneficio es que tenemos la vida eterna, que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, que no nos va a reclamar nada. Y los deberes como hijo de Dios es obedecer su palabra 100%. Y no podemos agregar nada ni quitar nada, porque estaríamos en falta delante de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es nuestra constitución de la iglesia y de los que están en la iglesia como miembros de la iglesia. El que no obedece la palabra de Dios está en falta. Y el Señor no se agrada de esa persona. Así que te diría, examina tus movimientos, tu vida personal, sé sincero, sé entregado y restituye la falta que has cometido. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, como hijo de Dios. Espero que te haya sido bendición. Para mí la historia de Zaqueo y el joven rico me trae mucha luz a mi vida personal y me enseña mucho. Y eso es lo que quería en esta mañana compartir con ustedes. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús y te damos gracias también por estos hermosos pasajes que hoy tocamos, de ver, Señor, una conversión tan noble, tan hermosa como la que vivió Zaqueo. Y hoy, Señor, quizás alguno de nosotros sienta que es un Zaqueo culpado, un Zaqueo acusado, un Zaqueo, Señor, desprestigiado. Pero solo tú, Señor, puedes restituirnos como hijos si nosotros tenemos la acción de cambiar la situación, la acción de ir a ti y cambiar nuestra posición de condenados a ser salvados. Bendícenos, Señor, y danos la oportunidad que en este día puede ser manifestado tu gloria en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, en las diferentes acciones que estamos teniendo en nuestra iglesia, de diferentes reuniones, y ayúdanos, Señor, a ser obreros fieles a ti y a tu palabra, porque debemos todo lo que somos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.